Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en un nuevo episodio de TV Voices. Para aquellos que no nos conocéis, TV Voices es un espacio de entrevistas a profesionales del audiovisual donde intentamos dar voz o que conocer y aprender mucho con diferentes personas que van pasando por aquí. Intentamos que pase gente de diferentes sectores o ángulos del sector audiovisual, así que bienvenidos a todas y a todos y muchas gracias por estar por aquí. Hoy tenemos por aquí a una persona que yo creo que no necesita mucha presentación, pero bueno, aún así, ¿vale? Como es de rigor y educación, la vamos a presentar, así que muchísimas gracias, Elena Neira, por pasarte por TV Voices. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y Elena, siempre empezamos un poco igual, aunque en tu caso va a ser más complejo, pero siempre le pedimos a la persona que pasa por aquí pues un poco que nos repase su trayectoria para intentar entender cómo llegó sobre todo al sector audiovisual. Así que... Bueno, pues yo quiero pensar que mi idilio con el sector audiovisual pensó cuando era una niña en los 80. Fue una de esas generaciones para las que la televisión fue su canguro y que desarrollé a una edad muy temprana pues una gran fascinación por el audiovisual, por el cine, por las películas, y que no me podía ni imaginar, no entraba en mi cabeza que uno se pudiese dedicar a esto. Sí que es verdad que llegué de una manera un tanto tardía y un tanto indirecta, porque yo estudié Derecho un poco por, no imperativo, pero un poco orientada por mi familia. Incluso estuve preparando posiciones durante un año y me surgió la posibilidad de hacer prácticas durante un verano en un grupo de comunicación, y ahí fue cuando dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta. Y una vez allí ya trabajando, pues empecé a estudiar comunicación audiovisual. Poco después, ya cuando terminé la carrera, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una distribuidora. Lamentablemente, en la época de la gran crisis económica de 2009-2010, y aquella distribuidora desafortunadamente cerró, pero sí que es verdad que ya en aquel momento que estábamos viviendo toda la sangría que Internet estaba provocando en el negocio tradicional, empecé a leer muchísima información con mucha curiosidad de una empresa que se llamaba Netflix, que estaba consiguiendo demostrar que la gente en determinados contextos era capaz de pagar por contenidos que podía ver gratis. Y aquello me generó muchísima curiosidad. Y a partir de ahí pues me dediqué a investigar, todo ese proceso, y lo que podía haber sido pues una historia de fracaso, pero como digo, mi empresa cerró, pues se acabó convirtiendo en un trabajo tanto de consultoría como académico también. Luego hice el doctorado, bueno, en fin. Pero básicamente yo diría que mi interés por el audiovisual viene desde que era una renacuaja y desde que me parecía ciencia ficción que una cosa que veías en una pantalla pudiese encandilarte tantísimo y pudiese hacerte olvidar cualquier tipo de problema que tú pudieses tener. Hablabas un poco de esa, muchas veces, y lo comentaba con Evan Safiro, porque él tiene una historia muy también, o sea, es decir, de estar de ejecutivo, de directivo en una gran cadena, de repente un momento, ¿sabes? Y tu vida eclosiona y en el momento no te das cuenta, pero de repente dices, o sea, circunstancias de la vida, en tu caso, de la crisis que comentabas, pero de repente te abre otro mundo, o sea, es decir, el hecho de una vida ligada a una profesión concreta, que tú hablabas de la distribución, y a partir de ahí, más allá de la inquietud personal que tú tuviste por leer o que te llamó la atención, pero a partir de ahí yo supongo que al final profesionalmente cambió tu vida, porque esa crisis te permitió abrir un prisma que a lo mejor antes era más pequeño, centrado en la distribución de contenidos. Sí, yo creo que de todas maneras creo que eso ya va a ser como la tónica a partir de ahora. Creo que ahora mismo la disrupción de Internet sí que provocó un cambio muy grande en la estructura del sistema audiovisual, y la inteligencia artificial va a provocar un calado muchísimo mayor. Así que este concepto de la profesión dinámica, la profesión que va evolucionando, yo creo que lo vamos a ver de una manera mucho más acentuada en los próximos años. Se lo digo mucho a mis alumnos, ¿no? Que se tienen que acostumbrar a que en esta profesión no hay ese concepto de estar 30 años en el mismo trabajo, que ojalá si eso es lo que quieren, ¿no? Pero el audiovisual es una profesión que te lleva por caminos bastante desconocidos y que
que creo que te devuelve mucho del tiempo que tú inviertes en él. Si te tomas la molestia de conocerlo un poco, creo que los mejores profesionales que trabajan en esto son aquellos que son capaces de comprender el fenómeno del audiovisual en todas sus vertientes. Me pasa mucho que cuando estoy dando a clase a personas que están más vinculadas al mundo artístico, al mundo de la creación, para ellos les resulta muy difícil pensar en el audiovisual como industria y en el sentido contrario, la gente que está más vinculada a la industria, el mundo de lo creativo le resulta muy ajeno y eso como planteamiento me parece erróneo. Pero sí que es verdad que, al menos en mi caso, y no soy la única a la que le ha pasado esto, en las historias de fracaso, en tus bajos, ¿no? En tus lows, que diría un americano, puedes encontrar una oportunidad. En mi caso así fue. Y creo que probablemente si no se hubiese dado esa oportunidad, pues quién sabe, a lo mejor yo seguía siendo directora de marketing de una distribuidora y habría sido feliz, pues a lo mejor sí, pero desde luego no me ha ido mal, o no tengo la sensación de que mi profesión se ha visto truncada por haber probado algo diferente. Yo creo que hay una chispita ahí dentro que uno lleva y que de un modo u otro te hubiese llevado también a hacer estos cambios. Hablabas un poco de cuando das clase y demás, y a mí me creo, o sea, más allá de que lo que comentaba, ¿vale? Que podríamos abordar contigo diferentes temas, pero sí que me gustaría abordar un poco el tema de la formación sobre el sector audiovisual en España, ¿vale? Hace poco ha pasado por aquí gente de doblaje, que estuvimos hablando, por eso, de la RESAT y de escuelas muy concretas, a lo mejor más en lo que es la parte de actuación, etcétera. ¿Nos podrías explicar un poco qué es lo que tú sabes o de qué das clase y un poco entender o tu visión de cómo está el panorama hoy en día a nivel formativo audiovisual en España, Elena? Pues yo tengo la fortuna de dar clase a públicos muy diversos, tanto a chavales que están estudiando comunicación audiovisual, a los que les enseño distribución audiovisual, siempre les hago la misma broma, ¿no? Que distribuir una peli o distribuir una serie de televisión es como distribuir mortadela, lo que pasa es que esta mortadela es carísima, entonces que todo el proceso de comercialización es muy relevante porque de ello depende el rendimiento del producto, ¿no? Y entonces es ese tipo de público que son chavales que tienen 20 años, que están en el penúltimo año de carrera, que pues probablemente saben muy poco tienen muchas inquietudes, pero a lo mejor no saben con claridad a qué se quieren dedicar. Y eso es un tipo de público que a mí me interesa mucho porque es cuando coges a las mentes, cuando están en plena formación y que te enseñan muchas cosas además, ¿no? Porque a medida que te vas haciendo mayor, pues te desconectas cada vez más, ¿no? de las tendencias y de lo que está trending en las generaciones más jóvenes. Y luego también es verdad que doy clases también en la UOC de audiencias y consumos, que es un tipo de conocimiento mucho más analítico, pero que también me conecta con una parte muy relevante de la industria, que es cómo medimos el éxito del contenido, es decir, cómo se mide cómo funciona el box office, cómo se mide la audiencia en plataformas de streaming, cómo se mide la audiencia televisiva, de nuevo, una disciplina muy vinculada al mundo de la industria, entendida como tal. Y luego en un montón de másters de guión, másters de film business, másters de producción, muchos másters en los que casi siempre lo que me piden es que le hable tradicionalmente de cómo está cambiando el streaming, el modelo, el propio modelo de comercialización y ahora cada vez más sobre inteligencia artificial, sobre cómo la inteligencia artificial va a cambiar, ¿no? La propia cadena de producción del audiovisual. Así que en resumen, toco muchos palos. Tengo públicos, insisto, desde chavales de 20 años hasta personas de 50 que están haciendo un cambio laboral o que de repente tienen una productora y quieren pues llevarla a una nueva fase de evolución. Y esa fue una de las cosas que yo descubrí cuando hice este cambio profesional. Descubrí por el camino que me encanta dar clase. Me lo paso muy bien, lo disfruto muchísimo. Y lo que veo en las aulas hay, pues, o sea, hay un gran tejido formativo en torno al audiovisual, pero también creo que el audiovisual no solamente se enseña en las escuelas, no solamente se enseñan en los másters y en los posgrados. El audiovisual es un trabajo que en gran medida se aprende sobre el terreno. Eh, es un oficio, es un oficio. Hay una predisposición, hay una formación que es esencial, pero luego hay una cosa que se aprende con la práctica, ¿no? Y esa triangulación a nivel profesional me parece muy importante. Tienes que tener la aptitud, tienes que tener la actitud y luego tienes que tener el rodaje. Sin esas tres cosas, no creo que sea posible hoy en día dedicarse al audiovisual. De manera correcta, quiero decir, de manera sólida. Históricamente,
la formación en muchos campos, pero especialmente en el audiovisual, la formación en audiovisual se centraba mucho en Madrid y Barcelona. No sé si es una percepción real que yo tengo o no. Esto, por suerte, se está abriendo a muchas más zonas, regiones más allá de Madrid y Barcelona, lo cual es positivo y más hoy en día, como lo que supone para un estudiante tenerse que ir a vivir a Madrid o Barcelona, es una locura. Desde dentro, ¿cómo lo veis, Elena? ¿Esto es real así? Sí que es verdad, sí que es cierto que sobre todo los programas de especialización en gran medida se concentran en Madrid y Barcelona. Pero también es verdad que cada vez más las universidades públicas están apostando por no ya máster, sino también algún tipo de posgrado en provincias, ¿no? Porque hubo un gran pico de demanda de comunicación audiovisual, sobre todo, te dirían que en 2010-2015 hubo un gran pico de demanda de comunicación audiovisual, era muy difícil entrar en estas facultades y se convirtió en un gran qué. Pero sí es verdad que todavía la gran formación, la parte del máster o del posgrado, que es un poco en el momento en el que una persona que ha estudiado algo tan genérico, comunicación audiovisual, desea especializarse, de alguna manera tiende de manera natural a vincularse a estas ciudades porque es ahí donde están los profesionales que en gran medida forman parte o forman el claustro de ese posgrado. Es decir, para que tú, por ejemplo, me lo invento, si tú quieres aprender de film business y quieres hablar de cómo funciona un mercado cinematográfico y qué se hace y cómo se prepara y etcétera, pues probablemente te tenga que ir una persona que se dedique a que sea un sales agent de una productora. Entonces, esas personas normalmente suelen estar en Madrid o en Barcelona, con lo cual, por una cuestión de proximidad y por una cuestión de comodidad y de economía, los grandes másters suelen estar en Madrid y Barcelona. Pero insisto, cada vez hay más programas online, lo cual ha permitido diversificar mucho la capilaridad de estas formaciones, no solamente en España, sino también en Latinoamérica. Es un fenómeno que también he observado mucho, que cada vez hay más estudiantes en Latinoamérica en las aulas virtuales. Y aparte, no lo sé desde mi ignorancia, la formación online creo que aplica bastante bien o sea, otra cosa ya sería más temas concretos de postproducción, producción, que supongo que tienes que estar tocando, pero la formación online yo creo que aplica bastante bien para este sector. Sí que es verdad, lo que ocurre, probablemente sea por una cuestión de edad, que la formación online es mucho más difícil para el docente, o al menos toda la gente que yo conozco que se dedica a la formación online es exigente. La formación presencial te permite un tipo de contacto con el alumno que no te lo permite la formación presencial, la comunicación es mucho más fluida, el diálogo es mucho más fluido. En las clases virtuales, primero hay una primera barrera, que es que los alumnos quieran conectarse a la cámara y que quieran interactuar, eso por una parte, y luego que tienden a ser aulas más grandes, con más gente, con lo cual la dinámica de comunicación es muchísimo más compleja y que mucha gente básicamente lo que hace es ponérselo como si fuese un podcast o escucharse la grabación de la clase, con lo cual el formato es diferente. Que haga el resumen de la clase, que también pasará en muchos casos. Exacto, lo que pasa es que eso, de alguna manera, a ti como docente, se traduce en muchísimo más cansancio. Primero porque tampoco puedes, es decir, cuando tú estás haciendo una clase en directo, puedes ver la cara de la gente y eres muy consciente de cuando te ganas un alumno, cuando lo pierdes, cuando realmente el alumno ha desconectado, y en una clase virtual es mucho más difícil. Para mí personalmente, yo las doy muchas clases virtuales. Yo prefiero las clases presenciales, doy las virtuales cuando no tengo más remedio. Y sí que es verdad que las he reducido bastante por esta cuestión que tengo de una cosa de cansancio y porque estar 3 horas hablando en una pantalla sin que haya ningún tipo de interrupción, sin que haya un diálogo Esa y tal, interacción del live, que yo creo complejo. que Es complejo. yendo un poco más a lo genérico, Elena, antes hablabas de o por lo que por lo que a ti te hizo querer entrar en el mundo audiovisual, ¿vale? Que es aquellas tardes de infancia frente a la televisión. Yo cuando escucho hoy en día que estamos viviendo la edad dorada de la televisión, etcétera, tengo mis dudas. O sea, para mí la televisión era otra cosa, pero también supongo que a lo mejor hay algo de nostalgia. En cualquier caso, ¿cómo ves tú el panorama a nivel global, mundial de la televisión? ¿Para ti realmente estamos en una época dorada o cómo lo ves tú? Bueno, quizá lo primero para responder a esa pregunta sería interesante aclarar qué entendemos por televisión, es decir, si la televisión es sinónimo de dispositivo, de canal o es sinónimo de contenido. Es decir, creo que es verdad que ese concepto tradicional de televisión que estaba vinculado a un formato de consumo muy específico, la emisión semanal, el emplazarte un día y una hora, ese formato
ese concepto de visionado para determinados formatos evidentemente ha quedado profundamente erosionado por culpa o a causa de las plataformas de streaming, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la ficción y cada vez más otros formatos. Ese concepto de televisión está cada vez más alejado de lo que esperan las audiencias más jóvenes. Pero sí que es verdad que las plataformas de streaming lo que han aumentado de una manera significativa no solamente es la demanda de contenido, sino también el número de horas que dedicamos a ver contenido. Es decir, es una edad dorada porque básicamente la televisión tenía una limitación de parrilla 24 horas y no se emitía en esas 24 horas. Ni siquiera la multiplicación de los canales con la TDT permitió incrementar de manera exponencial los contenidos, pero en el caso del bajo demanda sí es posible. De hecho, las plataformas de streaming viven de la ingesta de contenido, de catálogo de estreno, porque eso es la base de la retención de clientes. Entonces, sí que creo que estamos en una edad de oro en términos de demanda, lo cual no quiere decir necesariamente, y ahí viene un poco el matiz, que eso sea necesariamente sostenible. Porque de hecho creo que ya hemos pasado hace muchísimo tiempo que la programación ha dejado de responder a una norma básica de oferta y demanda. Es decir, las plataformas producen muy por encima de lo que el usuario es capaz de absorber. Y eso plantea no solamente un tema de sostenibilidad financiera, sino también un tema de sostenibilidad medioambiental, de todo el impacto en el ecosistema que está teniendo toda esa producción, ¿no? Y sobre todo está obligando a redefinir qué es lo que se entiende por un éxito, ¿no? En este ecosistema de audiencia cada vez más fragmentada. Entonces, sí, es una afirmación que me parece certera, pero que todavía admite muchísimos matices y que ese boom de producción ya está demostrando que se está apalancando, es decir, que ya no este crecimiento que parecía infinito, de que cada año se estaba produciendo más y más, está empezando a estabilizarse. En cualquier caso, esa edad de oro de la televisión creo que es particularmente significativa en el caso de España, ¿no? En España pasamos de ser, como quien dice, con perdón de la expresión, una república bananera que era bastante incapaz de exportar todos sus contenidos, algunos sí, con muchísimo éxito, o Médico de Familia, que tiene no sé cuántas versiones en todo el mundo, pero que en general tenía bastante dificultad a la hora de hacer circular sus contenidos en el resto del mundo, y de repente las plataformas de streaming han convertido nuestro país en un territorio clave de producción. Así que creo que en términos generales probablemente España haya sido uno de los países mejor parados, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que como industria, porque de hecho pasaba por aquí hace poco, pasó también otras personas, ¿vale? Que han incidido esto, como industria, los últimos 10 años, el desarrollo que hemos tenido en cuanto a platós, equipos de producción, equipos de preproducción, etcétera, yo creo que como industria la evolución de los últimos 10 años en España ha sido enorme. O sea, esa parte no hay ninguna duda. Y sobre otro tema que coincidía, que tú hablabas antes, estamos hablando de la edad de oro, ¿es por los avances tecnológicos o por el contenido? Y de hecho te iba a preguntar, porque hace tiempo yo leí, al final la calidad del contenido o la calidad en sí es subjetivo. Es decir, a mí me puede parecer algo bueno, malo, más interesante o menos. En ese punto de la calidad del contenido, ¿tú cómo lo ves a nivel global? Porque el exceso de producción no conlleva o no tiene la contrapartida de es imposible crear 10 Guernicas al mismo tiempo. O sea, por entenderlo. No, es muy evidente, pero en cualquier caso, creo que la televisión nunca ha producido únicamente contenido de calidad. Primero habría que definir qué es un contenido de calidad, y hay que pensar que la televisión siempre ha vivido del espectador medio, y el espectador medio estaba acostumbrado a un tipo de contenido que no tenía por qué ser el contenido cultureta gafapasta de HBO. Es decir, creo que lo que ha permitido las plataformas de streaming es una hiperespecialización para llegar a públicos muy diferentes. Yo siempre argumento cuando la gente me dice que básicamente que Netflix es una mierda, que es una máquina de hacer churros. Yo les digo que probablemente sí, pero por una cuestión de escala. Es decir, Netflix produce muchísimo contenido y, al igual que otras plataformas, produce contenido que es objetivamente malo, objetivamente de una calidad mediocre. Y eso hace parecer que produce mucho contenido malo, pero también produce contenido de mucha calidad. Es decir, insisto, es una cuestión comparativa de proporción. Pero también es verdad que lo que ha sustentado tradicionalmente las salas de cine, las cadenas de televisión y ahora las plataformas, es el espectador medio. El cine gana dinero de aquellas películas que hacen que la gente que no va al cine vaya al cine. Entonces, quizás es que a mí siempre me ha costado mucho ponerme de ese lado de
esa élite que defiende o que argumenta que que solamente hay sitio para las cosas de una calidad exquisita y para un público muy reducido capaz de apreciar la dirección de fotografía, el guión y todo esto. Es decir, hay gente que lo único que quiere es entretenerse y precisamente yo creo que las empresas que han sido capaces de entender y de poner en valor el papel del espectador medio son aquellas que han conseguido resultados más sólidos y penetrar con mayor facilidad en los hogares. Por muy deleznable que te pueda parecer una serie como Los Bridgerton, o por muy irritante que te puedan parecer los realities que se emiten hoy en día en televisión, son contenidos que tienen una gran demanda. Otra cosa es que luego nos metamos en debates éticos y deontológicos sobre si ese tipo de comunicación está justificada y los valores que transmitimos y todo esto, pero me resisto a plantear siempre el debate en términos de la calidad y la cantidad. Al final, el contenido se produce y si se produce más de un contenido es porque hay una demanda. Y final del mensaje, ¿no? Creo que esto es en lo que nos tenemos que poner, pero no siempre la calidad sustenta buenas decisiones empresariales. De hecho, creo que hay muchas decisiones empresariales que han sido fallidas precisamente porque han intentado escorar demasiado hacia el lado de la calidad, perdiendo de vista de que hay gente que quiere otro tipo de contenido. Totalmente. Yo creo que lo bueno hoy en día es, y no creo que haya una especialización, pero que al final también cada plataforma puede buscar un tipo de perfil de consumidor o de audiencia. Y yendo un poco más a este punto, un tema que sí que te quería preguntar es, realmente, porque últimamente se habla mucho del declive, ¿vale? Por así decirlo, que yo creo que no existe, el declive de Hollywood o la pérdida de poder y de peso dentro del sector de Hollywood en detrimento de las plataformas, o sea, de empresas tecnológicas, incluso de lo que se llama UGC, ¿vale? O el User Generated Content a nivel particular, etcétera. ¿Tú lo ves? ¿O crees que esto es un poco como somos así de grandilocuentes en el mundo y en la sociedad actual de matar algo que todavía está muy lejos de morir? Yo no creo en absoluto que Hollywood esté en crisis en lo que está. Es decir, Hollywood como industria sigue teniendo una relevancia absolutamente apabullante, con permiso de China, que también está generando un peso muy tremendo. Y lo que probablemente esté en crisis es algunos aspectos de su modelo económico, pero el audiovisual que tenemos en Europa es gran parte del audiovisual que tenemos en Europa, gran parte del audiovisual que está circulando a través de plataformas de streaming es una proyección directa del imperialismo cultural de Hollywood. Son las mismas estructuras narrativas, los mismos conceptos de programas, etcétera, etcétera, que nosotros estamos importando a nuestro sistema audiovisual en los distintos territorios. Europa, de hecho, tradicionalmente, si hay una política de protección del audiovisual europeo tan sólida y tan fuerte, es precisamente para intentar proteger el contenido europeo, entendiendo contenido europeo como lo que todos tenemos a la cabeza como contenido europeo, la película típica que va a Cannes, precisamente por la potencia y la presión de los estrenos procedentes de Hollywood. Creo que Hollywood ahora mismo está planteándose un montón, está reexaminando sus propias estructuras, ya no solamente por la concentración empresarial tan bestia que estamos viendo en Hollywood, pues eso, fusiones y adquisiciones. Disney compra Fox, Warner, Paramount compra, o sea, Skydance compra Paramount, luego Warner parece que se fusiona con Netflix, pero no compra Paramount. Cada vez tenemos menos estudios, cada vez... Porque en cualquier momento vuelve a cambiar el timón Claro, pero eso lo que está haciendo es todavía más acentuar el concepto clásico de los estudios y de conglomerados mediáticos que tienen un poder para colonizar parte del tiempo de entretenimiento absolutamente bestial. Entonces, pero sí que es verdad que está cambiando, pero por una cuestión, volvemos al tema de la sostenibilidad. En gran medida la inteligencia artificial se está vendiendo, o la promesa que está vendiendo la inteligencia artificial de producir más por menos, es muy seductora para un sector que está viendo cómo cada vez es más difícil conseguir un hitazo y cada vez es más difícil alimentar financieramente la línea de flotación de estas compañías. Pero no creo en absoluto que el modelo de Hollywood esté apalancado. Muy al contrario, creo que el modelo de Hollywood está muy engrasado y ese concepto de creamos una propiedad intelectual, por ejemplo, con una película y luego conseguimos monetizarla en diferentes soportes, en diferentes formatos, es un modelo que está plenamente vigente. Incluso Netflix está intentando reconstruirlo y eso que no es una compañía de medios tradicional. O sea que
Lo que pasa es que tiene la presión, antes Hollywood estaba solo y había un puñado de películas y un puñado de series y ahora de repente tiene mucha más competencia y tiene no solamente competencia dentro de la industria, sino también en TikTok, en Instagram, ahora en las micronovelas, es decir, hay muchísimo más enemigos de la atención, eso sí. Y yo creo que también hay una presión adicional que es el momento que todas las empresas cotizan en bolsa y cada año están obligadas a generar más y crecer más en bolsa y eso al final es cierta presión. Hay una en mi cabeza que yo me englobo en eso antes los que hablaban los culturetas o ese grupo reducido, ¿vale? Hay algo que siempre choca en mi cabeza y tú hablabas antes, ¿vale? De todos los avances tecnológicos y demás, pero en un mundo como el del audiovisual, que yo siempre lo he considerado desde un punto de vista creativo, choca mucho cómo la tecnología está entrando en este mundo y no solamente entrando, sino gobernando este mundo creativo. ¿Tiene esto sentido o...? No, no, claro, tiene todo el sentido del mundo, es decir, entretenimiento y tecnología llevan transformándose mutuamente desde hace muchísimas décadas, desde la aparición de los primeros efectos visuales a la aparición de Internet, que cambió profundamente la comercialización y la distribución del producto, cambió la manera de entender qué era lo que quería el público, porque de repente el público generaba una huella de consumo que el propio proceso creativo podía tener en cuenta para poder crear contenidos más conectados con esa audiencia. Y ahora la inteligencia artificial está empezando a transformar la propia cadena de valor del audiovisual, no solamente en la distribución, sino también en la producción, postproducción, recomendación y en muchísimos ámbitos. Porque antes hablábamos un poco de, oye, la masa de la población puede ver un programa o puede ver otro, pero al final decidía libremente. No corremos el riesgo de que lo que la gente ve no sea lo que realmente quiere ver, sea bueno o malo o la calidad sea subjetiva, sino al final lo que le recomienda el algoritmo o llamémoslo como quieras dentro de cada plataforma. ¿No estamos un poco subjetivados a visualizar lo que cada plataforma nos quiera mostrar? Tengo una opinión un poco impopular con respecto a esto. O sea, en respuesta a la pregunta, sí, estamos en el mundo digital actual, estamos encerrados en cárceles de cristal. Es decir, el propio algoritmo al final lo que hace es una tarea muy necesaria y es crear una selección de productos afines al usuario, porque el usuario, esto es la paradoja de la elección, si tuviésemos que elegir entre todo lo que está a nuestro alcance, nuestra cabeza sería incapaz de gestionarlo. Pero esa interferencia, esa mediación cultural de los algoritmos, antes era una mediación cultural humana, es decir, la capacidad que tú tenías, si tú vivías como yo en un pueblo de costa de Galicia, en el que el cine más cercano estaba en la capital de provincia y en el que la selección de películas que había en esa sala de cine estaba condicionada básicamente por 9 películas americanas versus una española europea, ahí también hay una mediación cultural. Lo que pasa es que esa mediación cultural, digamos que ha cambiado de manos. Es que yo creo que nunca hemos sido libres para elegir, siempre ha habido algún tipo de mediación, precisamente porque el audiovisual necesita mediar en la selección. Lo que ocurre es que creo que genera mucho más miedo, mucha más reserva el hecho de que la mediación cultural la haga un algoritmo. Y está bien que sea así, porque hay un sesgo, pero también hay sesgo en los humanos. Es decir, los algoritmos son agnósticos, pero las personas que los programan no. Entonces, sí que creo que es muy difícil salir de esas campanas de resonancia que tú generas a tu alrededor con las cosas a las que le das me gusta, con las cosas que buscas en Internet. Al final tu mundo virtualmente se va haciendo cada vez más pequeño. También hay maneras de romper eso, es decir, hay una proactividad en la búsqueda del entretenimiento que es muy compleja porque nos hemos vuelto mucho más pasivos de lo que éramos antes, pero también por una cuestión no tanto de falta de curiosidad, sino porque en realidad la oferta que tenemos ante nosotros es abrumadoramente amplia, entonces es muy complejo. Pero no creo es decir, ¿hay un peligro a que los algoritmos medien en esto? Sí, por supuesto, pero no es ni muchísimo menos más grave de lo que parece. A mí lo que me da más miedo, por ejemplo, no es lo que me recomienda un algoritmo en base a lo que yo he visto. A mí lo que me da miedo es el plato de lentejas, que es lo que las plataformas te recomiendan, que no están en absoluto en tu órbita de referencias, que es un poco pues, lo mismo que hace un periódico cuando decide qué noticia ocupa la primera plana, ¿no? Ahí hay también una decisión editorial que condiciona mucho, ¿no? Las cosas que vemos, las cosas que escuchamos y al final, si lo piensas bien, las cosas hasta en las que piensas.
Y yendo a esta analogía, yo tengo que tener la capacidad de evaluar si esa noticia que veo es 100% real o viene sesgada, y del mismo modo tengo la opción de decir me conformo con todas las recomendaciones que me den, o oye, voy a investigar un poco más, o voy a salirme de aquí, voy a investigar. Es decir, que hablando un poco de esa jaula de cristal que tú hablabas antes, también tenemos cierta responsabilidad en romperla y salirnos de ahí y no achacarlo todo, que yo creo que también hoy en día vivimos en un mundo en el cual es muy fácil echar la culpa, y entonces es la culpa del algoritmo y yo no salgo de ahí. Bueno, yo siempre le digo a mis amigos que una pésima idea siempre es intentar decidir ver algo en Netflix dentro de Netflix. Es decir, está súper bien que tú decidas, pero que al menos tus decisiones tengan lugar fuera del ecosistema de la plataforma, porque dentro de la plataforma es bastante difícil salir de ese bucle de recomendación, salir de ese bombardeo de thumbnails, salir de esos estímulos que te están orientando hacia un lado y hacia otro. Es mucho más complicado. También es verdad que nuestras vidas también se han vuelto mucho más complejas. Nuestros estilos de vida ya no son lo que eran en los 80, en el que pues te informabas cuando llegabas a tu casa, ponías la televisión y veías las noticias. Cuando los niños llegaban a las 6 a casa veían, en mi época, Barrio Sésamo, y por la noche se sentaba toda la familia a ver la tele. Ahora tú estás bombardeado con contenidos las 24 horas del día, y eso también genera una sobreestimulación, que ya hay estudios que demuestran que cada vez es mucho más difícil tomar decisiones sosegadas, precisamente porque estamos sobresaturados de estímulos. Entonces, Incluso, creo que tenemos que ser más indulgentes con nosotros mismos en resumidas cuentas. tú tengas tus fuentes de referencia, es decir, estas personas que siempre me recomiendan, o estos libros, o sea, pero pasa un poco también, pasa con la literatura, nunca se han publicado tantísimo como hoy en día, ¿sabes? Y al final se ven o se leen 4 libros, o sea, no, el resto pues queda un poco para los estantes de las librerías. Hablabas antes un poco sobre la inteligencia artificial y sin entrar muchísimo, porque si no sé que no saldríamos de aquí. Por cierto, para todo el que no lo conozca, tienen una newsletter que se llama Claqueta IA. Cuéntanos un poco qué es y con quién la haces, Elena, para que no lo cuente yo. Pues mira, esto es un proyecto que surge entre Agustín Lasso y yo, que éramos como un poco, uno era el palmelo del otro, ¿no? A mí me gustaba mucho lo que él publicaba en LinkedIn, que es esta cosa maravillosa de las redes sociales que te pone en contacto con gente estupenda. Y él trabaja en desarrollo, es senior producer en Disney. Y a él le gustaba mucho lo que hacía yo. Y entonces un poco surgió, por mi parte, de la inquietud de que es evidente que estamos en los albores de una disrupción que va a tener un calado muchísimo más profundo del que en su momento tuvo Internet. Y él, por su parte, también desde la constatación de un área de interés suya muy interesante. Y se nos ocurrió el hacer un Substack que casi era como un ejercicio individual de vamos a coger todo esto que estamos leyendo y a ver de qué sale todo esto. Porque a mí escribir, que es un trabajo que adoro y que odio a partes iguales, porque es así, es una relación amor-odio total con la escritura, pero ¿El odio por qué te viene? el odio me viene porque es muy duro escribir, es muy duro escribir y es muy duro, soy muy autocrítica conmigo misma y Pero uno se entonces, juzga a sí mismo. Lo duro no es escribir, lo duro es sí, leer. lo duro es leerlo después, pero sí, yo siempre digo que yo escribo por motivos egoístas, escribo para comprender las cosas, es más un ejercicio mío individual que un trabajo de difusión pública, que luego en el fondo también lo es. Y a mí me parecía muy seductor la idea de ver si realmente había interés en hablar de un caso de uso muy específico, que era la IA aplicada al audiovisual, en toda su vertiente. No hablar específicamente de preproducción, postproducción, sino hablar de todas las dimensiones, utilizando como percha noticias de actualidad, intentar comprender nosotros mismos qué era lo que estaba pasando, porque esto no lo puedes leer o sea, sí lo puedes leer en un libro, pero para cuando se haya publicado el libro ya se habrá quedado obsoleto, ¿no? Y era lo que empezó siendo como un juego un poco entre nosotros, que teníamos como ya puentes establecidos con el mundo audiovisual, pues se ha convertido en una newsletter ya con muchos suscriptores y con mucha gente que nos dice que nos lee, con Con reputación posibilidad en de el expandirlo, de hacerlo crecer. Todavía estamos los dos como muy atados por nuestros respectivos trabajos, pero descubriendo cosas interesantes y siguiendo un poco, intentando ser un poco cronistas en tiempo real de esto que está pasando delante de nosotros. Bueno, el que no lo haya visto, la verdad que es algo, no lo haya leído, la verdad que merece mucho la pena. Y un overview rápido y genérico, que yo creo que lo has dicho, ¿vale? ¿Cómo ves la inteligencia artificial aplicada o dentro del entorno del audiovisual? Bueno,
la inteligencia artificial es, digamos que ya lleva mucho tiempo integrada dentro de la industria audiovisual. Sobre todo, por ejemplo, en las plataformas de streaming que están basados en modelos de deep learning y de machine learning, por ejemplo, en el ámbito de la recomendación, la inteligencia artificial ya ha estado muy presente. Lo que está planteando el gran dilema es una capa de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial que es capaz de generar algo a partir de un entrenamiento. Lo que está pasando es que digamos que la evolución y la mejora de los resultados de la inteligencia artificial generativa se está produciendo a una escala muy acelerada. Es decir, sobre todo en el periodo 2023-2025, la progresión de los resultados, la mejora de los resultados ha sido exponencial. Y cada vez se está acelerando más. ¿Qué está cambiando? Básicamente la gran promesa de la inteligencia artificial era lo que te comentaba antes, es de producir más por menos. Y esa promesa de poder abaratar costes en una estructura como Hollywood, en el que los grandes proyectos son muy caros, el poder producir más por menos, sobre todo agilizar tareas que se pueden hacer de manera automatizada, pues es muy seductor. Esto está afectando desde a comprimir la duración de los rodajes, desde hacer viables proyectos que de otra manera no serían viables económicamente, hasta la posibilidad de saltarte pasos dentro de la producción, como por ejemplo eludir la necesidad de tener que hacer retakes, pero también aspectos muchísimo más cuestionables desde el punto de vista ético, como puede ser como esta necroindustria de la que hablaba hace un par de semanas, de inteligencia artificial que resucita a personas que se han muerto, o replicar con voces sintéticas voces de personas que se han muerto. También es verdad que todo esto plantea una cuestión legal muy compleja, porque la inteligencia artificial generativa, para poder funcionar, necesita una ingesta de datos, necesita un entrenamiento. Y hasta ahora, la mayoría de modelos que están vinculados a estas actividades en específico se han hecho, digamos, el input se ha hecho con material protegido, por el que no se ha pagado ningún tipo de licencia. Con lo cual, la relación de Hollywood con la inteligencia artificial es, ok, me interesa lo que estás haciendo, pero lo que no me interesa tanto es que no me estés pagando por entrenar tu modelo con mi material. Y también lo que plantea son... Es lícito y comprensible 100%, o sea. Exactamente, de hecho ya hay 3 grandes demandas, por ejemplo, contra Midjourney en Estados Unidos, que han interpuesto Universal, Warner y Disney, precisamente porque Midjourney ha reconocido abiertamente que ellos están entrenando su modelo utilizando material de Internet. Y entonces esto evolucionará inevitablemente hacia el establecimiento de alguna suerte de mercado de licencias que permita licencias digitales para el entrenamiento de modelos. Pero también hay una parte que es desde el lado creativo, que es el que probablemente más te inquieta a ti, que es qué va a pasar con las voces, qué va a pasar con los intérpretes, qué pasa con las réplicas sintéticas de personas que prestan su imagen, que esto de hecho ya se puso muy de manifiesto durante la huelga del sindicato de actores y de guionistas, que planteaban que era necesario empezar a poner límites a lo que la IA podía hacer y a la propiedad de su propia imagen. E incluso tenemos elementos de muchísimo más calado, que a mí me parecen los más relevantes, de los que muy poca gente está hablando, es la recepción de la audiencia, porque todo este AI slop o toda esta basura sintética que está circulando por Internet, odiaría equivocarme, pero yo diría que la última cifra que me la pasó Agus hablaba de que el 30% del contenido nuevo que se está subiendo a YouTube es contenido generado por IA y es contenido de baja calidad. Y ahí es donde está la gran brecha. Ahora mismo los proyectos que están generados por lo que se hace con IA generativa, puedes decir que está hecho con IA, digamos que hay cosas que la IA todavía no puede hacer, pero es verdad que tiene muchísimas visualizaciones. Entonces, ¿qué pasará no con nuestra generación, que es capaz de ver los hilos de la inteligencia artificial? ¿Qué pasará con la nueva generación acostumbrada a ver estos vídeos generados por inteligencia artificial y que los acepta, los consume y incluso los aplaude, ¿no? Así que es un sector que tiene como tantas ramificaciones y tantas implicaciones que realmente sin temas para escribir en claqueta no nos vamos a quedar nunca, y que es un poco como pasó con Internet, mitad apasionante, mitad terrorífico, ¿no? Pero yo siempre le digo a Agus que what a time to be alive, porque cada día está pasando algo nuevo. Mañana publico yo en Claqueta un argumento muy provocador del CEO de Runway, que básicamente lo que ha dicho en una conferencia de que qué sentido tiene gastarse 100 millones para hacer una película cuando con películas asistidas por IA
podías hacer con ese presupuesto 50. Y entonces tú lo que harías sería multiplicar las posibilidades de tener un éxito con 50 películas en lugar de jugártelo todo en una carta. Y como planteamiento tiene sus Sí, puntos ciegos, pero que no deja de tener cierta lógica. Dices tú, oye, pues igual tiene sentido que no te gastes 100 en una película, gástate 100 en hacer 50. Así que bueno, es muy apasionante, honestamente. yo te digo una cosa, yo y entiendo que habrá contenidos y contenidos, pero por ejemplo, antes hablaba del porcentaje. O sea, yo estoy enganchadísimo a recreaciones de hechos históricos construidos o generados a través de IA. Eso antes era impensable y no pretenden ser cortos que opten a un premio, o sea, pretenden contarte una historia. Y es muchos casos chavales o gente, ¿sabes? Que no es que lleven 200 años en la profesión, sino que están empezando, pero me parecen de tal calidad y la recreación y el hecho en sí, que sí, o sea, no sé, que creo que merece la pena por eso. Elena, un poco por ir terminando, siempre terminamos un poco del mismo modo, ¿sabes? Con una serie de preguntillas concretas así, mirando los próximos, y esto no es un vaticinio concreto, pero mirando a los 12 próximos meses o 36 próximos meses, ¿qué cambios o cuáles son las constantes cambios que más crees que van a afectar al sector audiovisual en general? Complicado, lo sé. A ver, yo creo que sin duda alguna la inteligencia artificial va a provocar un cambio estructural, ya no solamente en las prácticas y en el modelo de trabajo, sino que va a cambiar un cambio en la economía del audiovisual. Eso me parece indudable. Ese yo creo que el primer gran cambio va a venir por ahí. Y luego hay otro cambio que sin duda, o en mi opinión, va a venir de la concentración empresarial. Es decir, el hecho de que gran parte de la producción esté en manos de muy pocas compañías y de grandes conglomerados, con intereses no solamente en el ámbito de los cines, sino intereses en el ámbito de la distribución digital y de la distribución en televisión, va a provocar un efecto significativo, sobre todo en las posibilidades de acceso al propio modelo de distribución de agentes más pequeños. Es decir, digamos, cuando planteaban, por ejemplo, que Netflix se quedase con Warner Bros. Discovery, una de las grandes dudas que planteaba era qué va a pasar con la ventana, qué va a pasar con las salas de cine. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la posición competitiva que de repente va a ganar Netflix al tener, aparte de sus 325 millones de clientes, sume los 160 que tiene HBO Max? Es decir, ¿va a poder otra plataforma siquiera competir con esas cifras? Ahora cambiamos la fórmula, ahora estamos hablando de Warner Bros. Discovery con Paramount. Perfecto, si tenemos dos estudios fusionados con sus propiedades intelectuales, con sus equipos de trabajo, el output en términos de producción se va a elevar. Por lo tanto, eso va a reducir el hueco, el espacio para que agentes más pequeños puedan estar presentes en las salas de cine. La concentración nunca ha sido una buena amiga del libre mercado. Entonces, y a todo esto añadámosle una capa de crisis económica en gran parte impulsada por Estados Unidos y por esas políticas que, tanto las que afectan directamente al audiovisual como las que no, están provocando aparentemente una crisis económica y una tendencia inflacionista que también va a afectar a la cantidad de entretenimiento que va a demandar la gente. Es decir, probablemente esto acabe escorando más el consumo hacia productos gratuitos, como puede ser YouTube o redes sociales, y va a erosionar las bases de suscriptores de los servicios de pago. Es decir, que en el fondo todo está como muy interconectado. Tampoco te estoy descubriendo aquí la pólvora, pero que yo creo que son como las tres puntas de lanza que pueden provocar un cambio significativo. Pero y al final, estos cambios llevan asociados otros, porque hablándote un poco de concentración, precisamente lo que esto está liberando es, llamémosle, no sé si hoy en día todavía se llama así, ¿sabes? Pero lo indie se está buscando nuevas fórmulas de distribución y a lo mejor un camino que hace 20 años, lo que eran las producciones independientes, etcétera, no encontraban hoy en día con toda esta apertura a través de un YouTube o de múltiples plataformas similares, lo que era a lo mejor un producto mucho más independiente tiene vías de escape que antes no tenía, o esa es mi percepción. No, sí, indudablemente, pero sí que es verdad que tener vías de distribución no significa que esas vías de distribución sean luego comercialmente ideales. Es decir, sí es verdad, nunca ha sido tan fácil llegar a tu público porque tienes muchas posibilidades desde la distribución a través de plataformas, la autodistribución y tienes un montón de fórmulas. Pero eso no quiere decir que sea comercialmente viable. Es verdad que
por fortuna en Europa tenemos una red de incentivos fiscales que permiten o que posibilitan que muchos proyectos sean realidad, pero es quizás, fíjate, me preguntabas por si hay oportunidades del acceso a la formación, que las hay muchísimas, pero uno de los grandes problemas que creo que se plantea precisamente en esa manera tan escorada de la formación audiovisual hacia lo creativo, hacia lo industrial, es que precisamente la gente que levanta proyectos desde el punto de vista creativo y que es capaz de conseguir subvenciones, el vacío tan grande que hay muchas veces de conocimiento sobre cómo funciona la industria, lo que provoca es que no piensen en la distribución o en la comercialización hasta que tienen la película terminada. Y eso lo que provoca es una frustración tremenda porque te das cuenta de que tú has creado una película o una serie de televisión, casi siempre son películas, pero una película o un documental muy solvente, pero que no conecta con el público, no porque sea malo, sino sencillamente porque no hay una vía de distribuirlo comercialmente. Entonces, sí que es verdad que yo echo un poquito de menos como esa vía más integral para entender de verdad cómo funciona una industria. Es decir, nadie en su sano juicio, es decir, si tú piensas en otros sectores, por ejemplo, la moda, ¿no? Una Sí, sí. persona que diseña ropa no se plantearía no conocer cómo funcionan las pasarelas, las ferias, el tal, o cómo funcionan los comercios. Digamos, es algo inherente, ¿no? Sin embargo, aquí en el audiovisual parece que hay como una desconexión de, bueno, ya de la producción y de la distribución te se ocupará otro, que es... Y yo creo que aunque tú seas un guionista o seas un realizador es muy importante que entiendas cómo funciona esa industria, cómo funcionan los flujos de trabajo, cómo funciona el retorno económico, cómo puedes contactar con un productor, qué es lo que busca un productor, qué es lo que busca un distribuidor. Esa yo creo que es como mi gran batalla, es la gran batalla que yo llevo a cabo en las aulas, pero que me parece muy necesaria porque la información es poder y la información está ahí, pero me parece que no estamos poniendo el foco muchas veces donde toca. Y esto que tú estás comentando, que sepas que varias personas que han pasado por aquí, entre ellos Francisco Asens y Viana también, era un poco lo que decía que nos faltaba, sobre todo un poco a lo mejor más, también somos muchas veces muy de autoflagelarnos, pero en la industria española faltaba un poco eso, ¿vale? Es decir, el concebir el proyecto desde el inicio como un producto financiero, que sabemos que no, que cuando alguien se dedica a algo artístico no es lo ideal, pero es algo que sí que se ha repetido. Y ya sí que te dejamos en paz, pero la última pregunta con la que cerramos siempre, ¿vale? Es ¿qué le recomendarías o qué consejos le darías? Que supongo que no sé si te los piden o no en tu día a día en la formación. A alguien que esté empezando en este sector o que vaya a empezar en este sector, ¿qué le recomendarías? Es un consejo muy manido, pero yo siempre digo que, primero, a esto no te dedicas si no tienes pasión, porque la pasión es importante para dedicarte a esto y entenderlo siempre como una carrera de fondo. Aquí no hay sprints, no hay casi nunca atajos, ni hay caminos rectos. Yo siempre digo que cuando mi empresa cerró y yo me fui a la calle, yo pensé que era el día más triste de mi vida. A mí me encantaba mi trabajo, disfrutaba muchísimo estrenando películas y tuve mi travesía en el desierto también, de decir, bueno, tenía mi trabajo soñado y se ha terminado. Y sin embargo, por el camino me di cuenta de que precisamente a causa de eso se me abría una ventana en otra parte, ¿no? Que suena como muy cursi, pero es que realmente fue así. Entonces yo creo que hay que entender que, sí, claro, en el momento es súper difícil verlo y sobre todo según la edad con la que te pilles es complicado, pero siempre le digo a mis alumnos que sea lo que te ofrezcan, sea estar ayudando a un regidor, sea trabajar picando información en la redacción de un informativo, sea estar ayudando a un cámara, no sé qué, sea preparar en producción, preparar informes para solicitar una ayuda, cualquier cosa que te permita entender una parte, aunque sea muy pequeña, del audiovisual, te va a enriquecer como profesional. Te va a hacer tener unas sensibilidades y eh, unas actitudes y unas aptitudes, que siempre también lo digo, es que no solo es una cuestión de aptitud, también es de actitud, de estar dispuesto a aprender, a escuchar, porque el audiovisual, tú lo sabes, es un proceso en el que intervienen muchísimas personas y todo ese trabajo, parte del cual probablemente lo reemplace la inteligencia artificial, pero el trabajo no sale si todas esas personas están remando en la misma dirección. Todo lo que tú puedas, si tú entiendes que no hay trabajo pequeño y no hay trabajo irrelevante porque forma parte de un plan mucho mayor, Todo, sí. creo que puedes aprender, creo que puedes desarrollarte como profesional a todos los niveles. Es decir, lo mismo que yo antes que profesora fui alumna y yo me di cuenta enseguida de lo que a mí me hacía falta. Una cosa que decimos mucho en la universidad, eh,
que me lo dicen muchos profesores, me dicen que es que esto no debería ser así, pero yo creo que no solamente somos profesores, también tenemos que aprender a motivar a la gente. Es decir, sé que mi trabajo es enseñar y de explicar chapas y de explicar cómo se mide la audiencia, que es un rollo, y explicar las ventanas, que es un rollo también, pero mi trabajo es que ponerle pasión e intentar despertar curiosidad. Si tú no eres capaz de hacer esto en el aula, creo que no haces tú un buen trabajo. Pues esto trasládalo a yo creo que cualquier esfera de la vida, ¿no? Que hay que ponerle entusiasmo y hay que ponerle ganas. Pues Elena, muchísimas gracias A vosotros. por pasado por aquí y a todas vosotras y todos vosotros nos vemos en el próximo episodio. Así que muchas gracias.